Profesor Domenech Melé, muy buenas tardes en Barcelona. Buenas tardes. Un gusto, un honor que nos conceda este espacio para conversar sobre management intercultural. Muy a grandes rasgos, pues creo que usted es uno de los grandes especialistas en ética de los negocios en el mundo. Eso suele ser una exageración decirlo, pero creo que en este caso, considerando su trayectoria y la vastísima experiencia que tiene, creo que no es una exageración. Entiendo que usted estudió ingeniería primero y luego pues la vida lo fue llevando también al sacerdocio, que supongo que es una decisión más importante que la de ingeniería, y luego a la ética de los negocios en una de las escuelas más importantes de Europa y del mundo, que es el IESE. Y en este tema de management intercultural, yo quería iniciar con dos preguntas. Una, ¿cómo ha sido su experiencia como profesor? Primero con alumnos de todo el mundo, porque una de las características de las escuelas de negocios europeas muchas veces es que tienen alumnos de todas partes del mundo, de África, de Asia, también como las americanas, pero a veces incluso más, ¿no? por el lugar estratégico de Europa. Entonces, primero con alumnos de todo el mundo, de bagajes culturales muy diversos, después como docente en diversas partes del mundo. Yo pensaba, obviamente, ha dado usted clases en distintos países, pero me quedaba pensando si, pues también en distintos continentes, yo no sé si incluso en los 5 continentes, pero pues han dado en muchas partes, ha tenido contacto también con líderes empresariales de distintos países, de muy distintas formaciones y formas de pensar. Y una primera pregunta es, ¿cómo ha sido su experiencia? Y de la mano de esa pregunta, ¿qué piensa usted de la noción de cultura? A mí me parece una noción problemática, a veces demasiado ambigua, que describe todas las cosas, desde cómo comemos, dormimos, nos vestimos, cómo rezamos, cómo son nuestras relaciones familiares, y a veces demasiado excluyente, porque uno empieza a pensar, pues si hay culturas nacionales, entonces alguien pertenece a esa nación y alguien no, y de qué depende eso. Y en países que son un crisol, como nosotros, pero por supuesto también como España, que desde hace tantos siglos tiene tantos pueblos, tantas pequeñas naciones, no sé cómo llamarlo, un tema así de cultura nacional, homogeneizante, de quién sí pertenece y quién no, incluso en el tema de la lengua, pues es un tema muy delicado que puede incluso ser dañino para la convivencia y en última instancia para los negocios. Entonces, esas dos preguntas, profesor, ¿cómo ha sido su experiencia? Y luego, ¿qué piensa usted de esta noción de cultura? Bueno, a ver, déjeme empezar por la segunda, ¿no? Efectivamente, la noción de cultura es a la vez, yo diría, complejo y ambiguo. ¿Eh? Sin embargo, la cultura es una realidad. Cuando usted entra en una empresa, cuando usted entra en una universidad, al cabo de poco tiempo se da cuenta de algo que es distinto de otras. Entonces, lo que pasa es que es algo muy intangible, ¿eh? Y cuando se pretende, pues, utilizar una métrica, ¿no? Pues para cuadricular, valga la expresión, la cultura es cuando vienen los problemas, ¿no? Pero está clarísimo, pues, que hay culturas distintas, ¿no? ¿Y qué es cultura? Bueno, ahí es muy arriesgado quedarse en una definición, pero si hubiera que quedarse en una, yo cogería una que dio uno de los grandes especialistas en cultura empresarial, que es Shane, un libro famoso, parece que se llama Liderazgo y Cultura Organizativa, del año, me parece recordar, el año 84, que él ve la cultura como un elemento invisible que está en las organizaciones, en las comunidades, que son como convicciones profundas, compartidas, y valores, es decir, aquello que se valora, aquello que se ve como algo interesante. Y luego un aspecto que es mucho más visible y muy amplio, que llama artefactos, que van desde la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de divertirse, la forma, no sé, lo que les gusta a cada uno. Bueno, entonces esto es variadísimo, Pero él insiste, y yo creo que estoy de acuerdo, en que lo más profundo de la cultura es lo que no se ve,
que son ideas profundas, ¿no? La convicción que hay sobre qué es la persona, qué es la vida, qué es la sociedad, qué es la empresa, el sentido que uno tiene de la trascendencia o la ausencia de sentido de la trascendencia. En fin, todo esto es muy profundo, ¿no? Y esto está allí, esto está allí. Y muchas veces esto se ha aprendido, bueno, pues por influencia de educación, por influencia del entorno y sobre todo por interacción. Es decir, creamos cultura. Es decir, la cultura no es una cosa que, pues no sé, que nazca por generación espontánea, ¿no? Todos nacemos en una cultura, que es la cultura de nuestra familia, la cultura de nuestra ciudad, de nuestro país. Después, si uno viaja, si uno tiene relaciones internacionales, esto pues se va también ampliando, se va enriqueciendo. Pero la cultura sin duda es un tema muy relevante y, por supuesto tiene un gran interés desde el punto de vista docente, ¿no? Incluso con las palabras, porque las palabras tienen un gran contexto cultural. De alguna forma la cultura se expresa en el lenguaje. El lenguaje está estrechamente relacionado con la cultura. Como está también muy relacionada la cultura, pues la tradición religiosa, ¿no? de cada país, de cada sociedad. Bueno, y entonces, claro, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pues a veces pues puedes utilizar una palabra en un sentido y ser interpretado con otra, ¿no? No sé, pues para poner un ejemplo, ¿no? En algunas culturas el orgullo se ve como una cosa negativa, ¿no? Y en otras culturas sentirse orgulloso es sentirse, no sé, como que uno valora mucho, ¿no? Algo determinado. Me siento orgulloso de... Bueno, pues no sé, este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero no sé, hay cosas como más profundas, ¿no? Pues cuando la gente habla de individuo o habla de persona. Hay culturas en que es usual hablar de individuo, por ejemplo, la cultura anglosajona en general. En cambio, pues otras culturas, pues no sé, en la cultura europea continental, por supuesto la cultura latina, pues tendemos más a utilizar persona. Bueno, para mucha gente le da lo mismo, ¿no? Es decir, yo cuando hablo de individuo hablo de persona. Pero claro, cuando profundizas un poquitín, sobre todo si hay un bagaje cultural de una determinada filosofía, pues no es lo mismo, ni muchísimo menos, ¿no? La palabra persona pues indica pues algo único, irrepetible, algo subsistente, algo que encarna en cada individuo todo lo que es lo humano. Bueno, pues que no es solamente alguien que es consciente y libre, ¿verdad? Sino que también es alguien que es sociable, que tiene capacidad pues, de establecer relaciones de cooperación. No sé, podríamos poner muchos ejemplos. Estos son otros ejemplos sencillitos, ¿no? Y bueno, pues simplemente para subrayar, y creo que contesto la pregunta, ¿no? Si no ya me hará más, ¿qué es cultura? La importancia de la cultura y después cómo esto pues, tiene que ver con la docencia, ¿no? ¿Y cómo ha sido su experiencia, pues sí, a lo largo de tantos años y en tantas partes del mundo? Yo tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, pero que usted ha sido muy viajero, que anda en muchos lugares. No, a ver, Y, yo tengo una experiencia de enseñar en otros países, ¿no? De dar algún seminario para ejecutivos, pero mi experiencia de diferentes culturas básicamente ha sido en el IES, ¿no? Aquí tenemos gente de 50 nacionalidades, y claro, esto no deja de ser un reto, ¿no? Deja de ser un reto, especialmente cuando uno, como es mi caso, pues explica ética, ¿no? Claro, lo primero que te encuentras es, bueno, la ética depende de cada cultura, ¿no? Cada cultura tiene sus valores, cada cultura tiene sus planteamientos. ¿Cómo se puede explicar ética en un entorno, pues, culturalmente diverso, ¿no? Bueno, y esto efectivamente es una dificultad y un reto,
Y bueno, y si quiere yo le explico cómo lo hago, ¿no? Pero en fin, quizá esto es para una pregunta posterior. Sí, y cómo se promueve una buena convivencia entre personas de bagajes culturales tan distintos. Por ejemplo, un diálogo. Usted, si habla de ética, son cuestiones que acaban siendo existenciales, como decía, que son muy serias, ya que se tratan con profundidad, como lo hace usted. ¿Cómo se hace para tratar esas cuestiones sin generar fricciones y molestia entre quienes participan en un grupo, por ejemplo? Pues mira, yo diría dos palabras. Reconocimiento del otro y comprensión. Mire, hay una cosa en la cultura que yo creo que se subraya poco y es muy importante. Generalmente se subrayan más las diferencias culturales. Pero yo, al menos en mi experiencia, pues he encontrado más cosas comunes que diferentes, ¿no? Pues no sé, para tomar dos ejemplos extremos, la cultura chino, tengo varios alumnos chinos, alumnos y alumnas, y después, no sé, europeos, por ejemplo, norteamericanos. Claro, son dos culturas muy distintas, ¿no? Pero después vas un poco a la idea de que decir, bueno, a las personas hay que respetarlas o no. Claro, y después resulta que aquí hay muchas cosas comunes. Voy a explicar una anécdota que me contó un ejecutivo que hacía negocios en China. Claro, en un poco tanteo previo, ¿no? De ver si puedes fiarte o no puedes fiarte del otro, ¿verdad? Cuando es un desconocido. Pues en fin, hizo algunas preguntas así de tanteo, con mucha diplomacia. Y el chino le dijo, usted se puede fiar de mí porque ya sabe usted que aquí aplicamos la regla de oro. ¿Eh? No quieras para el otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y el otro, pues que era europeo, era español concretamente, pues decía, pero si esto está en el Evangelio. Y el chino le dijo, pues eso está también en Confucio. Tiene usted dos culturas tan distintas, ¿verdad? Pues tienen algo común, que es la regla de oro. Después yo he indagado y resulta que la regla de oro está prácticamente en todas las religiones y todas las, podríamos decir, tradiciones sapienciales habidas y por haber. Bueno, esto incluso si tienen la curiosidad de entrar en Google, pues se puede verificar con relativa facilidad. No dicen exactamente lo mismo, pero en fin, hay una cierta afinidad, ¿no? De ponerte en lugar del otro, ¿no? De reconocer al otro, ¿no? El otro es un semejante, Y esto es un gran punto común. Después el otro tendrá otra raza, tendrá una lengua que no entiendes nada, tendrá una forma de hacer bien distinta, ¿no? Pero es una persona. Y este concepto de persona, que para mí es un concepto muy clave, ¿no? Pues reconocer al otro como persona, ¿no? Y esto es un punto esencial, reconocer al otro y después comprender. Comprender, bueno, pues que la gente pues tiene trayectorias distintas, tradiciones distintas, a lo mejor religiones distintas, y tener una gran comprensión, Y con esto creo que se puede lograr una buena convivencia, ¿no? Como de hecho, pues en general, pues la hay, ¿no? Y luego junto con estas cosas así como más filosóficas, más profundas, pues hombre, hay cosas comunes así un poco más del día a día, ¿no? Pues no sé, cosa que la gente aprecia, ¿no? Pues reconocer al otro, cuando he hecho una cosa bien, pues decir, hombre, qué bien, ¿no? O no sé, o saber pedir perdón cuando has hecho una cosa mal. Esto se aprecia en todas las culturas, ¿no? Yo creo que hace falta investigar más esto, en buscar lo común en las culturas. Y hay demasiados estudios sobre las diferencias, que también las hay y son abundantísimas, para qué negarlo. Pero hay muchos elementos en común. Incluso en ética, es decir, claro, si ahondas un poquitín, al final llegas a unos valores fundamentales que son más comunes que diferentes. Dos ejemplos conocidos. El suicidio.
En Japón, en los samuráis, es considerado como un acto de heroísmo. En Occidente, en general, el suicidio se considera un acto de cobardía. Bueno, pues dos juicios morales completamente distintos. Pero fíjese que ambos juicios están apelando a valores superiores que se dan por supuestos, que es la valentía, el coraje o la cobardía. Otro ejemplo. El copiar software. No sé cómo se dice en México, por aquí dicen pirateo, no sé cómo se dice en México. Aquí también, aquí también. Creo que solo los Pirateo, anglosajones no dicen así para no Bueno, incriminarse. entonces, claro, esto yo me he encontrado, y esto ya es una cosa como más académica, pues que bueno, pues en Oriente, y concretamente en China, ¿no? Pero en Oriente, pues no lo ven tan mal, ¿no? Porque dicen, el saber hay que compartirlo. El saber hay que compartirlo, ¿no? En una cultura así como muy, no sé cómo decirlo, comunitaria, ¿no? Sí, de vivencia en la comunidad, ¿no? Entonces, saber qué es esto de que uno pues tenga un software buenísimo y se lo quede para él y si lo quieres utilizar te haga pagar una fortuna y todo esto, ¿no? Y claro, ¿y qué dicen los norteamericanos? Se ponen las manos a la cabeza, dicen, no, esto es una violación de la propiedad intelectual. ¿Ves? Otro ejemplo, ¿eh? En ambos casos están apelando a algo superior. Que hay que compartir el conocimiento con la comunidad. Que, bueno, ¿quién lo va a poner en duda esto? Esto es un valor muy importante, ¿no? Compartir lo que tienes con otros. Hombre, y la propiedad intelectual, en fin, quizá no se puede defender con la misma fuerza, pero sí que parece lógico que una persona que ha invertido dinero, tiempo, esfuerzo, etcétera, por esto se le recompense, ¿no? O se reconozca por lo menos que aquello que ha hecho es suyo, ¿no? Y que, por tanto, pues si quieres utilizarlo, pues tendrás que compensarle de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces aquí la diferencia está no en los valores fundamentales, está en los juicios morales. Aquí sí que hay unas diferencias enormes. Pero los juicios morales muchas veces están contaminados por, vamos a decirlo así, no estoy seguro que sea la palabra, influidos, digamos, más que contaminados, ¿no? Están influidos por el razonamiento y por la cultura. Bueno, entonces esto ayuda mucho, ¿no? Porque en mi experiencia ética, una de las dificultades que hay es que para enseñar ética, ¿verdad? Pues es el llamado relativismo cultural, ¿no? Eso que te dicen, bueno, la ética depende de cada cultura y bueno, y entonces aquí lo que tiene que hacer es aprender a ver qué consideran que están bien los países islámicos y qué consideran que están bien los países latinoamericanos, ¿no? Bueno, pues no, hay cosas muy básicas, muy básicas. Un colega mío de Business Ethics trae colación un ejemplo. Lamentablemente nunca he podido contrastar con el original, pero hay que decir, como dicen los italianos, que si no es vero, è ben trovato, ¿no? El ejemplo es muy bueno, ¿no? Él cuenta de un etnólogo, un trapólogo cultural, vamos, que hace hacer una investigación por la Polinesia y encontró una tribu perdido, hace bastantes años, ¿no? Principio del siglo XX, que tenían una costumbre que, hombre, a los ojos occidentales parecía tremendamente cruel, ¿no? Que es que los hijos mataban a los padres cuando llegaban a los 40 años. Claro, bueno, se ponen manos a la cabeza. ¡Qué barbaridad!, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible, no? Es claro, visto esto superficialmente, decir, bueno, no hay valores universales, ¿no? Ni siquiera el valor de respetar a los padres por parte de los hijos, ¿verdad? Que han recibido de los padres, pues no sé, iba a decir todo no, pero mucho de los padres, cuando llegan a los 40 los matan, ¿no? Es decir, ¿qué pasa aquí, no? Esto rompe toda la lógica, ¿no? Claro, después indagó un poco más y resulta que en su cultura, en sus creencias, en el más allá, después de la muerte,
la gente tenía el vigor que tenía en el momento de morir. Entonces, claro, matar a los padres a los 40 años cuando están en el máximo vigor, pues es un acto de amor a los padres. Pero claro, aquí sí que podemos hablar de contaminación, ¿no? Creo, sin duda, ¿no? Que hay una contaminación cultural, ¿no? Por una creencia que es una superstición que no hay donde fundamentarlo, ¿no? Pero vamos, él tiene estas creencias, ¿no? Bueno, el ejemplo creo que es bueno, es decir, yo nunca he visto el original, ¿eh? Pero podría ser, vamos, y en todo caso, como ejemplo es muy bueno, ¿eh? O sea que Y quizá las ahí, diferencias culturales son importantes, sí. pero ahí toma importancia lo que dice usted, que es qué noción se tiene de persona o de ser humano, porque a veces en estas discusiones de relativismo cultural, no tanto las que tienen que ver con culturas más lejanas geográficamente, sino está a veces muy incoada la idea de que si yo lo quiero es bueno porque yo lo quiero, no hay mucho más que discutir al respecto, pero también está la realidad de que hay cosas que queremos que dañan el desarrollo de la persona, por ejemplo, las drogas, muchos tipos de adicciones, y que en principio las queremos, pues o bien porque pues no hemos acabado de pensar o bien porque no podemos resistir el atractivo que tienen ese tipo de bienes, pero sí parece que al distinguir algunas prácticas, podríamos decir, si dañas a la persona de esta manera, en prácticas de explotación o que son denigrantes para la persona, pues aunque sea un uso cultural, aunque sea algo que se ha hecho mucho tiempo, es probable que no sea lo más conveniente. Sí, bueno, este es uno de los errores éticos más graves, ¿no? Confundir el deseo con lo que está bien, ¿eh? Claro, la ética justamente viene a hacer frente a regular el deseo, ¿no? Claro, tenemos impulsos, ¿verdad? Que naturales, instintivos, ¿verdad? Queremos tener más, más cosas, más placeres, más lo que sea, queremos tener más. Pero al mismo tiempo, la racional nos dice pues que los deseos hay que sopesarlos, ¿no? Porque no todos los deseos son buenos, ¿eh? Hay una forma en fin, que suele funcionar muy bien, al menos a mí me ha funcionado bien cuando lo he utilizado, ¿no? Que es cuando uno defiende pues alguna barbaridad, ¿no? Porque le interesa, pero que no está bien, pues ponerlo como víctima de esta misma acción realizada por otro, ¿no? Decir, bueno, pues todo depende de mis deseos, de lo que opine, de mis valores subjetivos, ¿no? Yo alguna vez he tomado el ejemplo de dos alumnos, es decir, vosotros dos, o ustedes dos, se ponen de acuerdo y van a hacer un negocio, ¿verdad? Y entonces buscan un préstamo y cada uno consigue, pues, no sé, $1.000.000, ¿verdad? Y entonces uno de los dos, un buen día, se va con todo el dinero y desaparece, desaparece de la circulación, ¿no? ¿Qué dirías del otro? Hombre, que es un sinvergüenza, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, pero si todo depende de sus valores, igual sus valores es que hay que aprovecharse todo lo que uno pueda del otro, ¿no? Claro, y entonces caen en la cuenta, ¿no? Caen en la cuenta, ¿no? Es decir que, no sé, muchos ejemplos. Y haces un contrato con alguien y a la hora de cobrar dice, no voy a pagarte porque yo no creo en la palabra dada, ¿no? Claro, no se aguanta esto, ¿no? Es decir, el deseo digamos, es la antítesis de la ética. Ha habido filósofos que han defendido que lo bueno es lo que uno desea y gente que no es filósofa por vía práctica también. Bueno, lo que a mí me gusta, esto es lo que está bien. Pero claro, esto no se aguanta, ¿no? No se aguanta un análisis pues medianamente riguroso, ¿no? No se aguanta, ¿eh? Usted piensa, me decía un amigo, un empresario que entrevisté también para esto, ¿usted piensa que se puede hablar de una cultura de negocios que así como supongo que se puede hablar de una cultura médica, quizá de una cierta cultura de los filósofos, no sé, o de los artistas, que hay entre las personas que se dedican a los negocios ciertos entendidos, ciertas normas culturales más o menos definidas o entendidas? ¿Cuál ha sido su experiencia en ese tema?
Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que sí hay claramente, después iré a la pregunta, pero déjeme antes hablar de una cultura que sí que creo que está allí, ¿no? Es lo que podríamos llamar cultura empresarial, especialmente en empresas que podríamos llamar consolidadas, no una empresa que empezó el año pasado, ¿no? Empresas que llevan años, ¿no? Hay una forma de hacer, hay pues estas convicciones, hay estos valores compartidos, hay una serie de prácticas, una serie de cosas que no están escritos, ¿no? Bueno, a veces también incluso ponen cosas escritas, ¿no? Pero no hace falta que estén escritos, ¿no? Creo que está allí, que es una cultura muy concreta, ¿no? Y esto se nota mucho, por ejemplo, cuando hay fusiones de empresas, ¿no? Y se fusionan dos empresas con dos culturas distintas, ¿no? Esto está muy estudiado, ¿no? Y esto crea unos problemas importantes, ¿no? De convivencia y de entendimiento, porque son como dos culturas, ¿no? Ahora, la pregunta que me decía, una cultura específica del mundo de los negocios. Bueno, yo no estoy tan seguro de esto, ¿no? Hombre, sí que hay unos implícitos en el mundo de los negocios, ¿no? Se supone, pues, que cuando haces un contrato, pues tienes que cumplirlo, o se supone que tienes que actuar, pues, con veracidad, pero después en la práctica esto no siempre se vive, ¿no? Y creo que es más propio hablar de culturas de empresa que de culturas en el ámbito de los negocios, ¿no? Esto no quiere decir que efectivamente en un determinado sector pues sí que puede darse pues que hay unas costumbres, una manera de hacer, ¿verdad? Y que de alguna forma se comparte, ¿no? En ese sentido quizá podríamos hablar de la cultura, pero habría que investigar un poco más esto, ¿eh? Y de un tema que le gusta mucho a la gente que luego se dedica a eso, hablan de la inteligencia cultural. Ya ve que es muy de escuela de negocios ir generando términos, ¿no? Inteligencia emocional y luego y entonces hay una inteligencia cultural que es la capacidad para relacionarse con personas de otras culturas y se puede aprender. Como siempre, con un método muy puntual y una serie de ejercicios. ¿Cómo diría usted que se pueden yo no sé si habría que hablar de eso o de algo mucho más amplio, como una especie de sentido de humanidad, pero ¿cómo puede alguien que quiere tener una mejor comunicación con personas de otras culturas aumentar esa sensibilidad o esa capacidad de vincularse, de comprensión y de respeto que mencionaba usted? A ver, esto en psicología han inventado, por lo menos hay veintitantas inteligencias, ¿no? De esas en fin, que son de calificativo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que con esta actitud profunda de comprender el otro, lo que hace falta también son conocimientos, ¿no? Que te expliquen, ¿eh? Y esto me parece que cualquier compañía transnacional, pues que se precie un poco, pues trata de formar o de, en fin, de alguna manera, sí, de formar o de dar medios para que la gente conozca un poco, pues, las costumbres que hay, ¿eh? Y a veces también son costumbres que tienen que ver con la ética, ¿no? Hay países que, por desgracia, la corrupción está muy extendida, ¿verdad? Y incluso dicen, bueno, pues si no hay mordida no hay negocio. Yo no estoy tan seguro de ello, pero, en fin, aceptemos que puede haber países que funcionan así. Por esto hay que saberlo, por lo menos. Después veremos a ver qué es lo que hacemos, ¿eh? Yo no soy partidario, ¿no? de ceder a las costumbres. Hay que ceder a la honradez y hay que resistir todo lo que se pueda y hay que hacer muchas cosas, ¿eh? Pero sí que hay que conocer, ¿no? La manera de comportarse y muchas veces hay que adaptarse y otras veces hay que plantar cara, ¿eh? Es decir, hay países o lugares que son muy poco respetuosos con los derechos humanos o con el medio ambiente con la honradez en los negocios. Bueno, pues hay que en fin, la inteligencia cultural no consiste en el relativismo cultural, ¿no? Decir, bueno, aquí tienen por bueno pues sobornar, pues yo soborno y no me preocupo de si está bien o está mal, ¿no? No, hay que plantearse, ¿no? Por tanto,
Yo más que inteligencia cultural hablaría de conocimiento cultural. Hay que conocer las culturas, ¿no? Hay que conocer las culturas. Y cuesta mucho conocer las culturas, ¿eh? A veces te lleva años cuando vives en un país, para comprender un poco la manera de comportarse, determinadas reacciones, determinadas cosas, ¿no? Y pues es conocimiento cultural, que se va aprendiendo. Hombre, si puedes recoger lo que han aprendido otros y todo lo transmiten, pues a través de una charla, a través de un seminario, no lo sé cómo, ¿no? Pero sí que te puede ayudar, ¿no? Yo la verdad que nunca he hecho ningún cursillo para tener simplemente hablar con la gente, tratar de conocerles y adaptarse. Si hay algún malentendido, explicar lo que se quiere decir, ¿no? Y con esto me ha sido suficiente. Mi experiencia personal, que tampoco es más académica, más docente que no empresarial propiamente dicha, ¿no? Cuenta una historia que me llamó la atención relacionada con esto en su libro, en el de Business Ethics in Action, Sí. creo que se sube usted a un vuelo y le pregunta a alguien que qué hace y usted dice que es profesor de ética. Y yo me quedaba pensando, primero, pues que esa debe haber sido una conversación interesante, quizá un poco, no sé si fue pues extenuante, porque pues no estaba usted en horas de trabajo, más bien iba a volar. Pero segundo, me quedo pensando si no hay a veces barreras lingüísticas que si pasa entre nosotros le decimos español al español, la verdad no sé cómo le dicen en Barcelona, porque ya ve que los argentinos le dicen castellano y todo el mundo le dice de otra manera, pero si pasa entre la misma lengua, a veces uno piensa, si pudiera expresarme correctamente o perfectamente en inglés, pues a lo mejor me comprenderían mejor. Que es algo que uno piensa, luego uno ve personas muy destacadas que tampoco tienen el mejor inglés del mundo y se dan a entender perfectamente. Pero en este tema lingüístico, para lograr esa comunicación, ¿qué recomendaría usted? ¿Cómo fue esa conversación en el avión, por ejemplo? Sí, lo recuerdo perfectamente. Creo que lo explico en el prólogo del libro esto, ¿eh? Sí, no, fue una cosa muy, muy relajada y muy distendida y muy aleccionadora para mí. Y además esta anécdota pues tiene que ver con cultura también, ¿eh? Y cultura, antes hablábamos de la cultura de los negocios, ¿no? Le voy a contar la anécdota. Pues esto, yo iba a un congreso, parece recordar que era Atlanta, y estaba leyendo un libro de Business Ethics, ¿no? Y al lado había un señor, en fin, traje, corbata, etcétera. Tenía toda la pinta de un businessman, ¿no? De un manager. Y empezó a mirar de reojo y al cabo de un rato ya me dijo, padre, usted parece muy interesado en el Business Ethics, ¿no? Digo, pues mira, trato de enseñar Business Ethics, pero usted parece un poco escéptico. Y me dijo, oh, no, 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 todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Pero mire, en tiempos de mi padre, un contrato era una página y un apretón de manos. Y aquello funcionaba, una cultura. Ahora, como la gente ha aprendido de que hacen trampas, ahora un contrato pues es un libro. Y los abogados, no me dijo lo que cobraban por hora, pero era una barbaridad, ¿no? Y entonces un contrato cada vez es más voluminoso y más caro. Y a pesar de esto, siempre hay lagunas, ¿verdad?, que no se han previsto y por allí pues te engañan, ¿no? O por ahí te la cuelan, ¿no? Bueno, pues esta es la anécdota, ¿no? Que efectivamente es una realidad que tiene que ver con dos entornos culturales. Iba a hablar en tiempos de su padre, ¿no? No sé si había una cultura tan distinta a la de ahora. Es posible, es posible, es posible. Y la comunicación, ¿no encuentra usted a veces barreras de comunicación? La frustración de decir, no me doy a entender, eh, que puede ser a veces por la lengua, a veces por el contexto, que uno está quizá en el contexto que no es el contexto académico, por ejemplo, y entonces hay presupuestos que en ocasiones no se entienden. A mí me ha pasado
pocas veces, pero a veces como filósofo que hay temas que uno asume como obvios, como por ejemplo la distinción entre sustancia y accidente o entre acto y potencia, que son muy de la tradición filosófica, pues yo diría mundial, que y a veces hay personas que no lo entienden, que ni siquiera saben de qué se está hablando. Ese tipo de barreras, ¿cómo se pueden suavizar? ¿Se ha topado Sí, usted con ellas o quizá no, pues, nunca ha sido algo que tenga la sí, necesidad sí, de sí, pensar al efectivamente, respecto? esto es un problema real, ¿eh? Claro, en toda comunicación hay un simbolismo, ¿no? Es decir, las palabras tienen un significado y pueden tener un significado distinto para unos y para otros, ¿no? Y claro, esto efectivamente es una dificultad, ¿no? Es decir, desde el punto docente, yo lo que trato de hacer, no estoy seguro de conseguirlo siempre, pero tratar de poner mucho en lugar del otro, ¿no? Y explicar las cosas de la forma más clara posible, ¿eh? Rigurosa, ¿eh? Pero de una forma muy clara, ¿no? Y poniendo ejemplos y tratando de asegurarme de que lo han entendido bien, ¿no? A lo mejor pidiendo un contraejemplo, ¿no? O, bueno, es importante, ¿no? Efectos docentes que la gente entiende lo que dice el otro, ¿no? Muchas veces, sobre todo en las escuelas de negocios, pues es más que lecciones magistrales, es discusión de casos, ¿no? Y entonces, claro, aquí el problema es enorme, ¿no? Porque, claro, pues no sé, a veces la expresión de la cara, ¿no? Una sonrisa o una cara larga. Y esto sí que puede haber una serie de, un simbolismo, digamos, cultural, ¿no? Que pueda desorientar, ¿no? Pero el tema sería, pues, asegurarse de que el otro lo entiende, ¿no? Y, bueno, y hacer lo que se puede, ¿no? Tampoco hay un recetario, ¿no? Y eso que decía usted, mantener un trato respetuoso, amable y estar dispuesto a pedir perdón, supongo que eso ayuda mucho, ¿no? Disculparse. Oh, claro, claro, claro. La actitud personal ayuda mucho, ¿eh? Decir que la gente suele entender un lenguaje, a ver, no sé si es lo más preciso, ¿no? Pero usted me entenderá. El lenguaje de querer a la gente, ¿no? Querer a la gente, ¿no? O sea, la gente se da cuenta, ¿no? Cuando uno va, pues, para ayudar o para, no sé, va de buena fe, por lo menos, o cuando va, pues, con, en fin, con intenciones un poco torcidas, ¿no? O con algún ánimo manipulador, o simplemente con indiferencia, ¿no? Decir, mira, a mí no me importa nada, ¿no? Decir que a mí lo que me importa es mis intereses, no sé qué. Entonces, claro, hay un lenguaje del afecto, ¿eh? Hay un lenguaje del afecto, ¿no? Que se percibe, ¿eh? Y el lenguaje del afecto creo que es lo primero que el ser humano ha aprendido, ¿no? Siendo un bebé, el lenguaje del afecto, ¿no? Cuando todavía las palabras no tenían ningún significado. Pero ha aprendido el afecto de la madre, del padre, ¿eh? Claro, pues esto continúa, ¿no? Continúa, ¿no? Pues hay un lenguaje del afecto bueno, pues que permite comunicarse, yo creo que sí. Pues muchas gracias, profesor Melé. No, no le quito más tiempo, muy enriquecedor lo que nos comenta. Yo creo que va a servir mucho para orientar pues, este tema de management intercultural. Y también quien tenga dudas sobre el tema de Business Ethics, pues puede ahondar en sus trabajos disponibles en diversos idiomas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Fernando, encantado.